Capítulo 41. Si el presidente Chen realmente ocupaba el cargo de presidente del Banco Tianhua, entonces su reciente declaración tenía una validez innegable. Esta parcela de tierra, valorada en una asombrosa suma de 10.000 millones de yuanes en el corazón de la ciudad, sin duda pertenecía a Su Ming. Una vez que los espectadores se dieron cuenta, un jadeo colectivo escapó de sus labios involuntariamente. Su Ming, la misma persona que solía acompañar a Wang Shue diariamente y los invitaba a tomar té con leche, tenía un origen notablemente influyente. ¿Qué hemos pasado por alto? Mientras todos elogian al presidente Chen, ¿por qué tengo la sensación de que el presidente Chen está elogiando al señor Su? ¿Quién es ese señor Su? Su grupo de compañeros de trabajo quedó en completo shock. Al escuchar las palabras del presidente Chen, Wang Shue quedó estupefacto. Esto no puede ser verdad. Wang Shue negó con la cabeza vehementemente. Ella no lo podía creer. Se negaba a creerlo. Si la afirmación de la presidenta Chen tenía algo de verdad, ¿qué había pasado por alto? Había pasado por alto el hecho de que Su Ming poseía 10.000 millones de yuanes en tierras. No se había dado cuenta de que Su Ming tenía fondos sustanciales en su cuenta bancaria. Ahora tenía sentido por qué el presidente Chen le había preguntado si se arrepentiría de sus acciones. No te creo. Me mientes. No puede ser el presidente del Banco Tianhua. Es imposible. Muy bien. El presidente Chen mantuvo la compostura al escuchar esto y procedió a marcar un número. Hola, presidente Chen. El presidente Chen habló con severidad. Has sido mi subordinado durante muchos años. Mientras no te pases de la raya, no intervengo. ¿Pero te das cuenta del problema que has causado esta vez? La voz del otro lado de la línea sonaba algo asustada. Presidente Chen, ¿qué he hecho mal? Entre los nuevos empleados del banco, ¿hay alguien llamado Wang Shue, correcto? Sí. La voz en el teléfono temblaba de miedo. Podían oír claramente la voz al otro lado de la llamada. Cuando Wang Shue reconoció la voz familiar, su rostro se tornó pálido al instante. Despídanla de inmediato. ¿Por qué? La voz en el teléfono intentó dar una explicación. Porque ofendió al señor Su. El presidente Chen se burló. ¿Qué? La voz del otro lado exclamó. No se preocupe, presidente Chen. La despediré de inmediato y haré un anuncio público en toda la industria, advirtiendo a todos que no la contraten. Muy bien. El presidente Chen asintió y colgó. En cuestión de segundos, el teléfono de Wang Shue comenzó a sonar. Wang Shue respondió apresuradamente la llamada. Wang Shue, te atreviste a traicionar al señor Su. Estás despedido. La voz enfurecida de un hombre resonó desde el otro extremo antes de colgar abruptamente. Wang Shue agarró su teléfono con un aire que recordaba al de un alma perdida. Incluso si antes había albergado sospechas sobre la verdadera identidad del presidente Chen, ya no se atrevía a cuestionarla ahora. La voz del otro lado de la llamada me resultaba inquietantemente familiar. Él era el empleado de alto rango del banco con el que ella tenía una relación en el hotel. La identidad del presidente Chen fue verificada, lo que significa que sus declaraciones eran verdaderas. En consecuencia, la identidad de Su Ming era igualmente genuina. Capítulo 42. ¿Qué está sucediendo? ¿Escuché mal? ¿Este terreno que vale 10.000 millones es realmente del señor Su? Dios mío, esto es demasiado increíble. Todos exclamaron. ¿Cómo es esto posible? Al ver la expresión de Wang Shue, los colegas que lo rodeaban comprendieron de inmediato. Este pedazo de tierra realmente pertenecía a Su Ming. Este era el centro de la ciudad. Su Ming podría alquilar este pedazo de tierra o pedir un préstamo al banco. Con semejante terreno y su relación con el presidente Chen, unos cuantos miles de millones no serían un problema. Cuando llegara el momento de construir un edificio aquí, la renta sería considerable. Habían pensado que Su Ming era una persona común y corriente, pero Su Ming era el tipo de hombre rico legendario que se escondía entre ellos. Habían pensado que tal persona estaba muy lejos de ellos, pero ¿quién habría pensado que un día aparecería cerca de sus vidas? Cuando el presidente Chen vio las expresiones de la gente que lo rodeaba, no pudo evitar asentir con la cabeza en señal de satisfacción. Hizo un buen trabajo. Le puso cara al señor Su. Sin embargo, sentía más admiración en su corazón. Si la gente común tuviera dinero, no sería tan discreta. Querían que todo el mundo supiera que tenía dinero.
no estaban tan tranquilos como Sumin. Si no fuera por la existencia de Wang Yue, todavía pensarían que Sumin era solo una persona común y corriente y que no se explicó. Sumin era demasiado discreto. En ese momento, la mente de Wang Yue estaba en blanco. Ella pensó que después de entrar al banco, podría presumir frente a Sumin. Pero ella no esperaba que fuera así. El teléfono que acababa de comprar se le cayó de la mano. Cayó al suelo y se rompió la pantalla. Había pensado que llegaría a ser una persona de clase alta. Después de todo, con su relación con ese ejecutivo de banco, era solo cuestión de tiempo para que se convirtiera en gerente. Pero ella no esperaba que despertaría de su hermoso sueño tan pronto. Lo más importante es que, si solo la despidieron de este banco, aún podría pensar en formas de usar el mismo truco para ir a otros bancos. Pero lo clave fue que lo dejó muy claro por teléfono. Esto significaba que nunca podría ingresar a la industria bancaria en toda su vida. Además, los bancos tenían conexiones con muchas empresas. ¿Cómo podrían esas empresas reclutarla? Estaba completamente acabada. Señor Su, no esperaba que fuera un rico invisible a nuestro alrededor. Este terreno es suyo. Señor Su, qué suerte que haya roto con él. Una mujer como ella no es digna de usted en absoluto. Señor Su, es usted increíble. ¿De verdad está usando un terreno tan grande para cultivar? ¿Qué sabes tú, chico? Eso es cierto. Sus colegas a su alrededor estaban incomparablemente entusiasmados mientras se acercaban para estrecharle la mano y saludar a Sumin. En el pasado, sentían que Sumin era solo un amigo común, por lo que fue bueno saludarlo y charlar con él. Pero ahora que conocían la identidad de Sumin, no pudieron evitar acercarse a él. Esta era la naturaleza humana. El presidente Chen quedó muy satisfecho al ver esta escena desde un lado. Pensó que se había desempeñado muy bien y Sumin definitivamente lo recordaría. Capítulo 43. Señor Su, hay un lugar que aún no he regado. Voy a trabajar. Hablen primero. El presidente Chen encontró el momento perfecto para partir. Está bien. Sumin asintió. Disculpe la molestia, presidente Chen. Está bien. El presidente Chen sonrió inmediatamente. Luego se alejó descalzo, llevando el cubo. Si hablaran con el presidente Chen, definitivamente serían muy cuidadosos. Pero el presidente Chen fue muy cauteloso frente a Sumin. Esto les hizo darse cuenta de la verdad del mundo. Después de que una persona se convertía en alguien importante, eso no significaba que no pudiera congraciarse con los demás. Fue que no conoció a nadie digno de su favor. Si lo tuviera, definitivamente le ganaría el favor. Resultó que los peces gordos no solo eran mejores que los demás en hacer las cosas, sino que su forma de complacer a los demás también era mucho mejor que la de la gente común. Wang Yue fue completamente ignorado. Ella sabía que estaba acabada. Ella miró a Sumin. Ella todavía tenía esperanza. Mientras Sumin asintiera, podría regresar al banco. Pensando en esto, Wang Yue corrió de repente, sorprendiendo a los empleados que estaban a su alrededor. ¿Qué quería hacer? Antes de que sus colegas a su alrededor pudieran reaccionar, Wang Yue se arrodilló frente a Sumin, le agarró el muslo y estalló en lágrimas. Sumin, sé que me equivoqué. Perdóname, por favor. No, no te pido que me perdones. No te preocupes, no te molestaré más. Solo espero que puedas dejar que el presidente Chen conserve mi puesto. Pase lo que pase, sigo siendo tu exnovia. Cuando venías a mi casa, mi mamá te cocinaba. Wang Yue lloró. Ella parecía muy lamentable. Sin embargo, antes de que Sumin pudiera decir algo, sus colegas a su alrededor no pudieron evitarlo. Estás embarazada del hijo de otra persona y todavía se lo estás ocultando al señor Su. ¿Tu madre cocinaba para el señor Su? Sé que cuando el señor Su llegó a tu casa, tu familia estaba sentada en el sofá comiendo fruta y viendo la televisión. El señor Su estaba solo en la cocina. Ahora que ves que el señor Su tiene dinero, empiezas a congraciarte con él. ¿Has olvidado tu complacencia de hace unos minutos? Los compañeros de los alrededores dijeron. En circunstancias normales, no interferirían en los asuntos de otras personas. Pero Wang Yue era demasiado desvergonzado. Anteriormente, cuando estaba en la empresa, le gustaba sembrar discordia. Wang Yue arruinó el ambiente en la empresa.
¿Quieres que te ayude a conservar tu trabajo? Su Ming sonrió levemente. Wang Yue asintió. No hay problema. Entonces te daré una palabra. Su Ming se burló y de repente balanceó su pierna derecha. Largarse. Capítulo 44. Una fuerza tremenda impulsó a Wang Yue al aire. Wang Yue cayó al suelo, profiriendo gritos de agonía. Sin embargo, el dolor físico que sentía palidecía en comparación con la desesperación que se apoderaba de su corazón. Ella era plenamente consciente de que su situación era absolutamente desesperada. Los compañeros de trabajo de Wang Yue intercambiaron algunos saludos con Su Ming y luego se fueron a comer una olla caliente. Siguiendo su ejemplo, el presidente Chen se marchó después de ocuparse del riego. Solo, Wang Yue permaneció tendido en el suelo durante un largo periodo, sin que nadie lo notara, y finalmente se fue abatido. Las palabras del presidente Chen resultaron proféticas. De hecho, este era su más profundo arrepentimiento. Su Ming dirigió su mirada hacia el suelo. Según el calendario, las patatas madurarían mañana. ¿Qué saldría de estas patatas? La anticipación y la curiosidad llenaron el corazón de Su Ming. Después de cenar fuera, Su Ming regresó a la cabaña con techo de paja para jugar un juego antes de finalmente quedarse dormido. A la mañana siguiente, Su Ming se levantó temprano, rebosante de emoción, y se dirigió al campo. Como era de esperar, las patatas ya estaban completamente maduras. Esta vez, había plantado casi 2 acres de patatas. Fue un cambio con respecto a sus esfuerzos anteriores. La emoción recorrió a Su Ming mientras se acercaba ansiosamente al campo. Agarró una plántula de patata y utilizó toda su fuerza para arrancarla. Los ojos de Su Ming se abrieron ante la vista de abajo. Varios objetos estaban adheridos a las raíces de la patata y recibían el sol. Sorprendentemente era un cuenco de porcelana. Su Ming parpadeó con asombro. Acababa de hacerse rico. Si bien Su Ming puede no haber poseído un amplio conocimiento de las reliquias culturales, pudo discernir que este cuenco estaba lejos de ser común. Su valor era, sin duda, sustancial. El sistema ha detectado un artículo frágil. No se preocupe, estará protegido durante 10 horas, durante las cuales no se romperá. De repente, una notificación resonó en la mente de Su Ming. Su Ming hizo una pausa momentánea, apreciando la consideración del sistema. Gracias a la protección del sistema, Su Ming se salvó de una situación potencialmente precaria. Con confianza en la protección del sistema, Su Ming procedió a desenterrar otra papa. Esta vez, era un plato de porcelana. Además, era una antigua pieza de porcelana azul y blanca. Y los descubrimientos continuaron. En esta ocasión surgió una jarra de cerámica, que muestra la artesanía de la porcelana azul y blanca. Otras porcelanas siguieron el mismo ejemplo. La investigación en línea de Su Ming indicó que la mayoría de estas cerámicas provenían de las dinastías Tang y Song. Al contemplar la vasta extensión de tierra, Su Ming contempló la fortuna que podría amasar vendiendo estas valiosas cerámicas. Mientras extraía otra patata, hizo un descubrimiento peculiar. Había una tira de bambú escondida debajo de ella. En una época anterior a la invención del papel, el bambú se utilizaba como medio para registrar palabras. La tira de bambú contenía inscripciones que escapaban a la comprensión de Su Ming. Su Ming parpadeó asombrado. Sus acciones parecían más arqueológicas que agrícolas. Motivado, Su Ming se sintió poseído por una energía aparentemente ilimitada. Renunció a la alimentación y a la hidratación y dedicó 3 horas a desenterrar el tesoro. La mayoría de los hallazgos fueron artefactos de porcelana. Algunos eran trozos de bambú. Y unas cuantas eran tinteros antiguos. De pie entre los artefactos, Su Ming parpadeó con asombro. Seleccionó los mejores cuencos, palillos y un puñado de tazas. Anhelaba beber agua y comer. En cada comida anterior, Su Ming había recurrido a loncheras y palillos desechables, lo que causaba daños ambientales y desperdicio. No pudo evitar desear un buen juego de palillos chinos reutilizables. Después de ordenar sus pertenencias, Su Ming contempló el montón de artefactos en el suelo. La ansiedad lo carcomía. Su contenedor actual no podría albergar todos estos artículos. Contempló la posibilidad de vender las antigüedades, considerándolas inútiles para él. Capítulo 45.
Su Min, con su firme determinación, no perdió el tiempo. Maniobró para acercar el coche vendedor de verduras, abrió la puerta trasera y organizó meticulosamente los artículos. La porcelana, el jade, las tiras de bambú y varios otros artículos fueron separados con cuidado. Al final, todo el camión quedó repleto de estos tesoros. Su Min tocó la puerta del auto, asintiendo con satisfacción. Su Min había dispuesto cuidadosamente estantes de madera dentro del maletero del automóvil, aprovechando eficientemente cada centímetro de espacio disponible. Has cosechado la cosecha con éxito. Has ganado 550 puntos de experiencia. Administrar 2 acres de tierra era realmente una tarea sustancial. Acababa de ganar 550 puntos de experiencia de una sola vez. Con este progreso, subir de nivel estaba a nuestro alcance. Sin embargo, la pregunta seguía siendo, ¿dónde vendería esos objetos de valor? Su Min se sentía un poco ansioso. Después de pensarlo detenidamente, recuperó su teléfono y marcó el número del presidente Chen. Ah, señor Su. Un tono halagado emanó del otro extremo, enviando escalofríos por la columna de Su Min. Presidente Chen, tengo una petición. Su solicitud es mi deber. No dude en preguntar. El presidente Chen estaba reprendiendo a sus empleados bancarios. Pero en cuanto recibió la llamada de Su Min, su actitud cambió drásticamente. Se inclinó y sonrió, sus arrugas se hicieron más pronunciadas. Sus subordinados, que en ese momento estaban recibiendo una reprimenda, mantenían la mirada hacia adelante. Incluso sin mencionar el nombre del señor Su, sabían que él era el único capaz de hacer que su presidente se humillara de esa manera. Tengo algo que vender. No hay problema, puedo realizar una compra. El presidente Chen aceptó rápidamente. No, dijo Su Min riendo entre dientes. Me malinterpretas. Quiero vender objetos antiguos de jade. Entiendo, respondió el presidente Chen, comprendiendo finalmente. En el mundo bancario, el dinero era el producto principal, y el oro reinaba supremo. A lo largo de la historia, los estilos monetarios han evolucionado significativamente. Algunas naciones habían caído mientras otras habían prosperado, pero el oro seguía siendo el estándar definitivo. Para un banco, poseer oro equivalía a tener una confianza inquebrantable. Sin embargo, las antigüedades no podían compararse con el oro. ¿Planeas vender antigüedades? No te preocupes, tenemos compradores potenciales. El presidente Chen aseguró, hay un mercado de antigüedades a menos de 20 kilómetros del centro de la ciudad. Alberga varias tiendas importantes. Señor Su, por favor, espéreme. Iré enseguida. Eso no será necesario. Su Min sonrió. El presidente Chen insistió apresuradamente. Señor Su, no es que dude de usted, pero verá, esos del mercado de antigüedades son expertos astutos. Me temo que podría ser estafado. Espere, por favor. Estaré allí enseguida. No esperó la respuesta de Su Min y finalizó la llamada. El presidente Chen estaba evidentemente decidido a aprovechar esta oportunidad para ganarse el favor del gobierno. Pero eso benefició a Su Min. Ya no tenía que preocuparse. El presidente Chen se encargaría de todo a su llegada. Todos a trabajar. Tras colgar, el presidente Chen adoptó una expresión seria. Se dirigió a sus subordinados. Luego cogió las llaves de su coche y se dirigió escaleras abajo. Capítulo 46. En el campo, Su Min estaba apoyado contra la puerta del coche, fumando un cigarrillo. Un automóvil pasó a toda velocidad desde lejos y se detuvo frente a Su Min. La puerta del coche se abrió y el presidente Chen salió rápidamente. Señor Su, estoy aquí. El presidente Chen dijo con una sonrisa. Gracias por su esfuerzo. Subamos al coche. Su Min le dio una palmadita en el hombro al presidente Chen y abrió la puerta del coche. Espera un minuto. El presidente Chen dijo apresuradamente. Señor Su, siéntese en el asiento del copiloto. Yo conduzco. Su Min se quedó atónito por un momento. Se trataba de un camión con una longitud total de más de 6 metros. Señor Su, no sabía que tengo licencia. El presidente Chen se rió. Si lo quieres, te ayudaré a conseguirlo. Su Min quedó atónito. El presidente Chen ya tenía más de 50 años este año. Cuando era joven, le resultó relativamente fácil tomar el examen para obtener la licencia de conducir. En realidad, fue muy fácil para el presidente Chen obtener una licencia de conducir.
Tengo una licencia, Su-min sonrió. Cuando estaba en la universidad, se había esforzado mucho para conseguirlo. En ese momento, Su-min pensó que si no tuviera un buen trabajo, conduciría un gran camión para transportar mercancías. Los dos subieron al coche por separado. El presidente Chen se sentó en el asiento del conductor, muy nervioso. Respiró profundamente, se puso el cinturón de seguridad y arrancó el coche hábilmente. Este era el centro de la ciudad. El presidente Chen temía que Su-min notara los baches, así que condujo con paso firme. Al ver a Su-min sentado en el asiento del pasajero con los ojos cerrados, el presidente Chen exhaló un suspiro de alivio. Acababa de girar en una encrucijada. De repente, una bocina ensordecedora sonó detrás de él. El presidente Chen frunció el ceño ligeramente y miró por el retrovisor. Antes de que pudiera ver con claridad, un coche deportivo rojo pasó a su lado. El presidente Chen se sorprendió y rápidamente pisó el freno. Con un fuerte ruido de frenado, apareció una larga marca negra detrás del neumático. Afortunadamente, la velocidad de conducción del presidente Chen no era muy rápida. El presidente Chen estaba muy concentrado, de lo contrario, los dos coches habrían chocado. El golpe repentino hizo que Su-min abriera los ojos. Encontró un Porsche abierto frente a él. El conductor tenía el pelo rubio. Una mujer de figura reveladora iba sentada en el asiento del copiloto. ¿Se atreve a presumir en la carretera con un coche que vale 3 millones? El presidente Chen estaba tan asustado que empezó a sudar frío. Al presidente Chen no le importaba un coche que valiera 30 millones. Antes lo hubiera golpeado sin dudarlo. Pero ahora, Su-min estaba sentado en el asiento del copiloto. Dijo que esta vez vendía objetos antiguos de jade y que había muchos objetos frágiles detrás. Si chocaran, Su-min sufriría una gran pérdida. Señor Su, ¿se encuentra bien? El presidente Chen preguntó con ansiedad. Había pisado el freno demasiado fuerte. Estoy bien. Su-min estaba un poco enojado. Sin embargo, en este mundo, mucha gente sale a presumir cuando tiene dinero. No había necesidad de que se rebajara al mismo nivel que tal persona. Se cansaría fácilmente si discutiera demasiado con esa persona. Capítulo 47. Al ver que Su-min estaba bien, el presidente Chen dejó escapar un suspiro de alivio. El coche arrancó de nuevo lentamente. Lo que pasó antes fue solo un pequeño episodio. Estaba a solo 20 kilómetros. Si conducían normalmente, solo tardarían media hora. Pero este era el centro de la ciudad. Condujeron durante 2 horas antes de salir de la bulliciosa zona del centro. El presidente Chen dejó escapar un suspiro de alivio. Al fin y al cabo, el atasco de tráfico de hace un momento era demasiado incómodo. Presidente Chen, ¿tiene hambre? Su-min, que estaba sentado en el asiento del pasajero, preguntó de repente. El presidente Chen dijo, Señor Su, ¿tiene hambre? ¿Por qué no vamos a comer algo? Su-min asintió. El presidente Chen estacionó hábilmente el auto al costado de la carretera. Luego, los dos fueron a un restaurante al costado de la carretera y comieron algo casualmente. Después de comer, los dos salieron del restaurante de fideos y estaban a punto de subir al coche cuando vieron un coche aparcado delante de ellos. El coche bloqueó la salida. Sintieron que el auto les resultaba muy familiar. Fue el Porsche rojo el que casi se estrelló hace un momento. Estaba estacionando al azar. Este Porsche rojo estaba estacionado en el pasillo. Bloqueó por completo el pasillo. Algunos coches detrás vieron que era un Porsche, pero no se atrevieron a tocar la bocina y solo pudieron esperar allí. El presidente Chen estaba muy enojado. Fue a la parte delantera del coche para echar un vistazo y descubrió que el propietario no había dejado su número de teléfono. No hay prisa, espera un momento. Su-min sonrió levemente. Subió a la camioneta y se acostó en el asiento del pasajero. Al ver que Su-min no decía nada, el presidente Chen no tuvo más remedio que subir al auto. Después de media hora, el hombre de pelo amarillo se acercó con una mujer vestida con mucho maquillaje y ropa reveladora. ¿Qué sucede contigo? El presidente Chen preguntó directamente. ¿No sabes que no puedes aparcar aquí? Hay tanta gente esperándote. El hombre de pelo rubio se burló con desdén y miró al presidente Chen con burla. Si tienes la habilidad, ¿por qué no chocas mi auto? ¿Te atreves? El presidente Chen estaba furioso. ¿Un pobre vendedor de verduras se atreve a ser tan arrogante?
El hombre de pelo rubio se burla. A decir verdad, este Porsche vale más de 3 millones. Si te atreves a chocarlo, aunque vendas tu coche, no podrás pagarlo. No importa qué modelo de coche sea, tienes que respetar las normas de tráfico. ¿No tienes ni una pizca de sentido común? Sumin abrió los ojos y dijo con el ceño fruncido. No sigo las normas de tránsito. ¿Qué me pueden hacer? El hombre de pelo amarillo era muy arrogante. La mujer que tenía en brazos se apretaba contra su pecho. Cariño, no tenemos por qué pelearnos con gente pobre como esta. Tienes razón. Después de decir eso, el hombre de cabello amarillo se burló. Hoy te daré una lección y te haré saber cómo comportarte. Se subió al coche como para provocarlos, pero en lugar de arrancar el motor inmediatamente, encendió un cigarrillo para Yubiuf y fumó lentamente. El presidente Chen estaba aún más enojado. Echó un vistazo a Sumin y descubrió que todavía estaba muy tranquilo. El presidente Chen suspiró para sí. Era un pez gordo, sin duda. Capítulo 48. Después de terminar su cigarrillo, el hombre de cabello amarillo arrojó casualmente la colilla hacia la camioneta de Sumin. La colilla del cigarrillo, aún encendida, hizo contacto con el cristal, generando algunas chispas. Patético. Con una sonrisa burlona, arrancó el coche y se alejó a toda velocidad. A pesar de la furia del presidente Chen, se mordió la lengua al ver que Sumin permanecía en silencio. Apretó los puños mientras arrancaba el coche y se dirigía lentamente hacia la carretera principal. Sin embargo, parecía que el hombre de cabello amarillo los estaba esperando deliberadamente. El presidente Chen apretó los dientes y cambió de rumbo. Pero, para su sorpresa, el hombre de pelo rubio lo interceptó. Presidente Chen, fue él quien alteró su rumbo a la fuerza. Parece que es responsable de todo esto, ¿no? De repente Sumin habló. El presidente Chen asintió con firmeza y dijo, ya veo. Una sonrisa maliciosa cruzó el rostro del presidente Chen mientras aplicaba suavemente los frenos. El camión, cargado de mercancías, no avanzaba lentamente. Los dos vehículos se acercaron el uno al otro. En una fracción de segundo, el presidente Chen ordenó al automóvil chocar contra el deportivo. El sonido de una fuerte colisión resonó en el aire. Sumin y el presidente Chen sintieron que sus cuerpos se sacudían hacia adelante, pero no fue un impacto importante. La parte delantera de su vehículo solo sufrió ligeras deformaciones y daños. Sin embargo, el coche deportivo se llevó la peor parte del impacto. Además, cuando la policía de tráfico llegara más tarde, sería responsabilidad del propietario del coche deportivo. Sumin había mantenido una distancia prudencial. Si el hombre de cabello rubio no hubiera alterado su rumbo imprudentemente, el accidente no habría ocurrido. Además, era solo un deportivo que valía más de 3 millones de yuanes. A Sumin no le importó. La violenta colisión casi envió el auto deportivo por los aires. Todo el vehículo se desplazó varios metros lateralmente y chocó fuertemente contra un gran árbol. El otrora elegante coche deportivo Porsche ahora era un desastre destrozado. Ambos lados de las puertas del coche quedaron completamente destrozados y la parte delantera del vehículo emitía humo. ¿El camión chocó contra el Porsche? Lo presencié. Este Porsche cambió de carril abruptamente. Ese Porsche tiene muy mala suerte. El estruendo atronador atrajo la atención de muchos transeúntes. Los transeúntes y otros conductores giraron la cabeza, sobre todo cuando vieron que uno de los vehículos era un Porsche. El presidente Chen y Sumin salieron de su automóvil y se acercaron tranquilamente al Porsche destrozado, como si estuvieran de compras. Antes de que pudieran dar un par de pasos, oyeron un ruido. Al observar más de cerca, vieron que el airbag del Porsche se había desplegado. Capítulo 49. Cuando se desplegó el airbag, sus gritos resonaron en el aire. Habían perdido el conocimiento brevemente, pero el repentino inflado del airbag los despertó. El hombre de pelo amarillo, antes arrogante, ahora luchaba con gran esfuerzo para abrir la puerta destrozada, atormentado por el dolor. Salió rodando del coche, empapado en sangre. De repente, una densa columna de humo salió del capó del coche, acompañada de chispas intermitentes. El coche parecía a punto de explotar. ¡Sálvame! La mujer, maquillada hasta los dientes, quedó atrapada en el asiento del copiloto. Al presenciar la terrible escena, armó valor y gritó de dolor, con los ojos llenos de una intensa voluntad de sobrevivir.
Fue entonces cuando Sumin y el presidente Chen se acercaron. El presidente Chen sonrió con dulzura y preguntó, ¿están bien? ¿Deberíamos llamar a una ambulancia? El hombre de cabello amarillo quedó desconcertado por las palabras del presidente Chen. ¿Cuál es tu juego? El miedo se apoderó de la voz del hombre de cabello amarillo. No es juego. Estamos realmente preocupados. La sonrisa del presidente Chen se mantuvo inquebrantable. El hombre de cabello amarillo señaló con dedos acusadores a Sumin y al presidente Chen y desató una andanada de maldiciones. Esto es un Porsche. Estás en serios problemas. Podrías haber frenado antes, pero nos embestiste intencionadamente. Eso va contra la ley. Podrías acabar en la cárcel. El presidente Chen y Sumin intercambiaron miradas. El presidente Chen se burló. Si nuestros frenos hubieran fallado, no estarías aquí para quejarte. De repente, el humo espeso que envolvía el frente del Porsche se intensificó, seguido de una explosión colosal de llamas que se disparó hacia el cielo. El coche ahora estaba envuelto en llamas. Ayuda. No quiero morir. La mujer quedó atrapada en el asiento delantero, luchando desesperadamente pero sin poder liberarse. Los transeúntes se alejaron aún más del lugar del incidente. Tienes que salvarme. Llevo tanto tiempo contigo. No puedes abandonarme. Ella se aferró a la ropa del hombre de cabello amarillo. El hombre rubio, abrumado por el miedo, intentó zafarse. Sin embargo, la determinación de la mujer por sobrevivir era inquebrantable y se aferró a él con fuerza. ¿Qué haces? ¿Intentas que nos maten a ambos? Suéltame, rápido. El rostro del hombre de cabello rubio palideció de miedo. Olvidó el dolor mientras luchaba frenéticamente. ¡Qué espectáculo más absurdo! Capítulo 50. Cuando las llamas se intensificaron, el hombre rubio rápidamente se quitó la chaqueta y se distanció del agarre de la mujer. Se dirigió apresuradamente a un lugar cercano y se sentó en el suelo, luchando por respirar. Sumin ofreció una leve sonrisa en respuesta. Yuliuf se acercó al camión a un ritmo pausado, abrió la puerta y sacó un par de extintores. Junto al presidente Chen, se acercó al Porsche y armó los extintores. Tras un momento de tensión, el incendio del Porsche fue extinguido con éxito. Ubicado en el motor delantero del Porsche, con el depósito de combustible en la parte trasera, el riesgo de explosión era mínimo, a menos que el coche quedara completamente envuelto en llamas. El problema parecía originarse en un incendio en el circuito delantero. Los extintores fueron suficientes para sofocar el incendio por completo. ¿Qué está pasando aquí? En ese momento, una voz severa cortó la conmoción mientras varios policías uniformados se apresuraban a llegar al lugar. Estaban realizando sus labores de patrullaje y, al oír el alboroto y ver a la multitud reunida, dedujeron rápidamente que había ocurrido un incidente. Se apresuraron a investigar. Los agentes de patrulla evaluaron la situación en la carretera y se prepararon para tomar medidas inmediatas. Oficiales, llegaron justo a tiempo. Me embistieron con su auto a propósito, casi me quitan la vida. No pierdan tiempo, arréstenlos. Los quiero tras las rejas y que paguen. Al ver a la policía, el hombre rubio se aferró a las piernas de un oficial, sollozando vehementemente. Su comportamiento sugería profundo sufrimiento e injusticia. ¿Señor Su? Uno de los patrulleros dudó brevemente, sus ojos se iluminaron al reconocer a Sumin. Sumin pareció momentáneamente desconcertado, al igual que el presidente Chen. ¿No eran estos los oficiales de patrulla que estaban de servicio cuando Sumin vendió brotes de bambú ese día? El hombre rubio continuó. Oficiales, deben hacer cumplir la ley imparcialmente. Casi nos matan. Mi novia estaba dentro del auto, enfrentando la amenaza de ser quemada viva. Este Porsche cuesta más de 3 millones. Lo compré hace poco. Soy dueño de una empresa y no podré trabajar durante al menos un mes. Deben indemnizarme. No perdáis tiempo, arréstadlos. ¿Vas a protegerlos? El arrebato del hombre rubio parecía el de un perro enfurecido. Un ligero surco apareció en la frente del oficial de patrulla. Aunque conocían a Sumin, siempre se habían mantenido imparciales en sus deberes de aplicación de la ley. Aunque el hombre rubio se expresó con rudeza, tenían la obligación de descubrir la verdad. Señor Su, ¿podría explicarme la situación? El patrullero se acercó a Sumin y le pidió su versión de los hechos. Sumin respondió. Hay una cámara de vigilancia aquí. Ver el vídeo revelará todo.
El patrullero asintió y el presidente Chen le mostró su licencia de conducir y su matrícula. Oficial, ¿tiene un alcoholímetro? Hágame la prueba para confirmar que estoy sobrio. La cooperación entre el presidente Chen y Su Min dejó una impresión favorable en el patrullero. Independientemente de si habían cometido algún delito, su disposición a cooperar con la investigación era encomiable. Pronto se descubrió que el presidente Chen estaba sobrio, y el centro de despacho transmitió de inmediato el vídeo de vigilancia. La ira del oficial de patrulla se encendió al ver la grabación. Capítulo 51. ¿Por qué siguen ahí parados? Llévenlo bajo custodia. El hombre de cabello amarillo continuó gritando desde el suelo. ¿Puedes creer que un vendedor de verduras tuvo la audacia de chocar mi coche? Claramente está buscando el desastre. Parecía que algunas personas consideraban que las leyes y regulaciones no existían. Solo aquellos que poseían poder o riqueza parecían tener el privilegio de decir lo que pensaban. Luego de las imágenes de vigilancia de la escena del incidente, el oficial de patrulla procedió a revisar las grabaciones de otras intersecciones cercanas. Al terminar la revisión, el oficial de patrullas mostró visiblemente agitado. El conductor parecía cambiar de carril al azar, mientras los demás vehículos seguían las normas. Parecía un pollo sin cabeza. Siguió haciendo cambios de carril erráticos y casi provocó accidentes varias veces. Claramente era un conductor imprudente. El policía de tráfico respiró profundamente y trató de controlar su ira latente. Murmuró para sí mismo. No puedo perder los estribos. No puedo perder los estribos. Soy policía. Aunque me encuentre con algún sinvergüenza, mi deber es arrestarlos, no recurrir a la violencia. Después de devolver la licencia y el registro del presidente Chen, los dos oficiales de tránsito intercambiaron miradas, asintieron y se acercaron al hombre de cabello amarillo. Hola, señor. Tras revisar el vídeo, queda claro que usted infringió las normas de tránsito, lo que lo hace responsable de este accidente, dijo cortésmente uno de los agentes de patrulla. ¿Qué? El hombre de pelo amarillo se levantó furioso. ¿Estás ciego? ¿Tienes algo en la cabeza? Mira con atención. Este es un Porsche que vale más de 3 millones, y esa es una camioneta destartalada. Los voy a demandar a todos. Al oír esto, los dos oficiales que patrullaban se enojaron aún más. ¿Qué clase de individuo extraño era este? Su paciencia se estaba agotando. Sintieron ganas de decirle lo que pensaban. No me importa. Tienes que arrestarlos o no me contendré. El hombre de cabello amarillo ignoró el dolor en su cuerpo y agarró el cuello del oficial de patrulla. Te lo advierto, no agredas a la policía. Uno de los oficiales que patrullaban advirtió con el ceño fruncido. Solo quiero darte una paliza. ¿Qué puedes hacer para detenerme? El hombre de pelo amarillo era descaradamente arrogante. El presidente Chen y Su Min intercambiaron miradas y rieron en silencio. Los transeúntes no pudieron evitar fruncir el ceño. ¿De dónde salió este alborotador? Estaba claro que tenía la culpa, pero ¿se atrevió a atacar a la policía? Estaba en serios problemas. Te lo advierto. El policía frunció el ceño. El hombre de cabello amarillo extendió la mano para golpear al oficial que patrullaba. Al agente de patrulla le pareció gracioso. ¿De verdad creía este tipo flacucho que podía golpearlo? En ese preciso momento, el agente que patrullaba dio un paso al frente, agarró con una mano por el cuello al hombre de cabello amarillo y con la otra lo empujó por la espalda. ¡Ah! El cuello del hombre de cabello amarillo cayó al suelo. Se desplomó en el suelo, con su frágil cuerpo en estrecho contacto con el pavimento. Los espectadores a su alrededor no pudieron evitar quedarse atónitos. Debió ser extremadamente doloroso. Sin embargo, él era el único a quien culpar. Demostró una audacia notable, atreviéndose incluso a agredir a la policía. ¿No se estaba buscando problemas? Le estoy dando una advertencia oficial. Usted es totalmente responsable de este accidente de tráfico, y sus reiteradas infracciones de tránsito y agresiones a agentes del orden lo hacen penalmente responsable de una grave alteración del orden público. Las severas palabras del agente de tránsito dejaron al hombre de cabello amarillo en un silencio atónito. Posteriormente le pusieron esposas en las muñecas. No. El hombre de cabello amarillo de repente recuperó el sentido y comenzó a luchar vigorosamente en el suelo. El oficial de patrulla se había cansado de dar explicaciones.
A pesar de que este individuo conducía un vehículo extremadamente caro, su intelecto era innegablemente deficiente. Él creyó erróneamente que la parte más gravemente herida en el accidente automovilístico era la víctima, mientras que la persona ilesa era el culpable. El hombre de cabello amarillo se mantuvo firme en su creencia errónea. Normalmente, recorría las calles en su coche de lujo. Sin embargo, hoy se encontró con alguien que no se dejaba intimidar fácilmente. Quiero llamar a la policía. Quiero que otro policía te detenga. Quiero demandarte. Quiero contratar a un periodista para que te denuncie. Conduzco un coche de lujo. Si el destartalado vehículo de otra persona choca contra mí, estoy dispuesto a asumir toda la responsabilidad. Esto es totalmente irrazonable. Él gritó. Un policía cercano no pudo evitar intervenir. Silencio. El hombre de pelo amarillo replicó. No te escucharé. Sumin y el presidente Chen intercambiaron miradas. Si hubiera asumido voluntariamente la responsabilidad de su error, la situación podría haberse resuelto. Pero no solo cometió un error, sino que además se enfrentó a la policía. No me culpes por no advertirte. La mirada del agente de patrulla se volvió gélida al declarar. Ha puesto en peligro la seguridad pública y ha violado la ley. Se enfrenta de varios meses de cárcel. El pánico se apoderó de él al oír esto. Había pensado que se trataba de un accidente de tráfico rutinario, pero no había previsto la posibilidad de volver a prisión. Otro oficial exigió. Muéstrenos su licencia de conducir. Nervioso, respondió. No tengo licencia de conducir. ¿Por qué hueles a alcohol? Un agente de policía sacó un alcoholímetro. 108. Sobresaltado por la lectura, el oficial de patrulla exclamó. Estás ebrio. En ese momento, los espectadores se dieron cuenta de que estaba en serios problemas. No solo había conducido sin licencia, sino que además había operado el vehículo bajo la influencia del alcohol, enfrentándose a una posible pena de 6 meses de prisión. Espera un momento. Uno de los patrulleros recibió un mensaje y, tras leer su contenido, frunció el ceño. Este coche fue reportado como robado hace 5 días. La matrícula y los datos del propietario no coinciden con los del coche. No le pertenece. Además de conducir de forma imprudente, agredir a la policía, conducir sin licencia y conducir bajo la influencia del alcohol, también ha estado operando un vehículo robado. El oficial de patrulla se quedó estupefacto. La mayoría de los ladrones de automóviles actúan con cautela después de robar un vehículo por temor a ser descubiertos. Sin embargo, este hombre de pelo amarillo, además de conducir bajo la influencia del alcohol, se mostró descaradamente desafiante. Sumin y el presidente Chen no pudieron evitar quedar asombrados al escuchar esta revelación. El hombre de cabello amarillo ahora estaba en un estado de pánico total. Su arrogancia anterior se había evaporado. Sollozó y suplicó. Me equivoqué. Por favor, déjame ir. Capítulo 52. ¿Qué dijiste? La mujer que había estado en silencio todo este tiempo dijo sorprendida. ¿Este auto fue robado? Sí. El oficial de patrulla asintió. La mujer estaba a punto de volverse loca. Ella pensó que se había juntado con un hombre rico de segunda generación, pero no esperaba que fuera un hombre pobre. El hombre de pelo amarillo ahora estaba muy arrepentido. En la vida real, él no era más que un humilde delincuente. No tenía dinero ni habilidad. Sus amigos también eran matones. Un día, un amigo condujo este Porsche y el hombre de pelo amarillo se enamoró de él. Siempre se había imaginado conduciendo un coche de lujo y lo estacionó casualmente frente a una discoteca. Esas diferentes chicas vendrían a buscarlo. Al principio, este hombre de cabello amarillo mantenía un perfil bajo. Pero después de 2 o 3 días, se volvió cada vez más arrogante. Él inventó una identidad para sí mismo. Dijo que era hijo de un gran empresario y que vino a ese lugar para adquirir experiencia. Estas mujeres realmente le creyeron. Esta mujer con mucho maquillaje era con la que se había acostado esa mañana. Para demostrar su fuerza delante de esta nueva mujer, había estado alardeando. Era muy arrogante cuando conducía. Después de todo, nadie se atrevió a chocar contra un Porsche que costaba más de 3 millones de yuanes. Además, bebió un poco de vino, lo que lo hizo aún más inescrupuloso. No esperaba encontrarse con estas dos personas. Uno de ellos era el presidente del Banco Tianhua.
El otro era un hombre rico que poseía 10.000 millones de yuanes de tierra. Para estos dos peces gordos, este coche que vale más de 3 millones no era diferente a un coche de juguete. Es demasiado arrogante. Está acabado. Podría ir a la cárcel. ¿Cómo puede permitirse pagar más de 3 millones de yuanes? La gente alrededor discutió. Señor Su. El patrullero miró a Su Ming y dijo con una sonrisa. Este asunto está aclarado. Si tienes algo que hacer, puedes continuar. Está bien. Su Ming asintió, miró al presidente Chen y se subió al auto. Para ellos este asunto fue solo un pequeño interludio. Sin embargo, este hombre de cabello amarillo no solo tenía una enorme deuda, sino que sus amigos también iban a ser encarcelados. Llegaron rápidamente a su destino. El presidente Chen condujo el coche hasta el estacionamiento con destreza. Parecía haber estado allí varias veces. Sin embargo, descubrió que no había espacio para estacionar. Esto fue un poco problemático. De repente, el presidente Chen vio a una persona subir al coche. No pudo evitar sentirse feliz y se dirigió rápidamente. Como el camión era grande, daba marcha atrás con lentitud, por lo que un coche pequeño que estaba a su lado se estacionó en el estacionamiento. El presidente Chen detuvo rápidamente el coche. ¿Qué te pasa? ¿No ves que estoy retrocediendo? El presidente Chen asomó la cabeza y dijo en voz alta. ¿Y qué tiene esto que ver conmigo? Después de que el conductor se bajó del coche, su actitud era incomparablemente arrogante. Este tipo vestía traje y corbata y parecía una persona exitosa. El presidente Chen estaba muy enojado. Mira bien los coches del aparcamiento. ¿Cuál no es de lujo? ¿Por qué está tu camioneta aquí? El hombre caminó hacia la parte trasera de la camioneta y de repente le dio una patada a la cajuela. Date prisa y conduce este auto averiado. Si te atreves a chocar mi auto, tendrás un problema gordo. Dicho esto, el hombre se giró para marcharse. Te dejé ir. En ese momento, Su Ming salió del auto y se burló. El hombre se quedó atónito y se burló. ¿Quieres que pague? Claro. No hay problema. Mientras hablaba, el hombre sacó un pequeño trozo de jade de su bolso y lo arrojó a los pies de Su Ming. Este es un trozo de jade kata. Se puede vender por unos cientos de yuanes. ¿Te alcanza para reparar el coche? Mientras el hombre hablaba, miró a Su Ming como si estuviera viendo a un mendigo. Se burló con sarcasmo. ¿Crees que te llamé por esta pintura? Su Ming sonrió levemente. Entonces, ¿por qué estás aquí? El hombre frunció el ceño. Me refiero a las cosas que hay en este vagón. Su Ming palmeó suavemente su auto. Al oír esto, el hombre no pudo evitar reírse a carcajadas. ¿Estás diciendo que mi patada acaba de romperte todas las verduras del coche? No esperaba que fuera tan innovador extorsionar a la gente ahora. No culpó al hombre por haber malentendido. Era un camión de reparto estándar y el logo de las Coles estaba impreso en el maletero. El dueño de la tienda de alimentos pensó que Su Ming era un vendedor de verduras a tiempo completo. ¿Qué está sucediendo? En ese momento, una voz débil vino de repente desde un lado. El hombre se giró sorprendido y descubrió que era un anciano con cabello blanco. El anciano parecía tener unos 70-80 años. Llevaba un bastón, pero parecía estar de buen humor. Cuando el hombre vio al anciano, sus ojos se iluminaron de inmediato y se acercó apresuradamente. Viejo maestro Zhang, ¿por qué está aquí? Sotavento. El anciano lo miró y asintió. Me gustan las pulseras que me regalaste la última vez. Eso no es nada. El hombre dijo apresuradamente. ¿Qué pasó? La mirada del anciano cayó sobre Su Ming. El hombre puso los ojos en blanco. Es un estafador. Le di una patada en el coche. Ya le pagué la pintura. De hecho, quiere que le pague por lo que lleva en el coche. Su Ming se rió en su corazón cuando escuchó esto. Afortunadamente, el jade aún no había sido liberado del período de protección del sistema, o de lo contrario realmente podría haberse roto. El anciano frunció el ceño. Esto va contra la ley. Mientras aún eres joven, haz algo serio. Capítulo 53. ¿Oíste eso? El hombre se burló y dijo con orgullo. El viejo maestro Zhang es un señor respetado aquí. No me molesté contigo por culpa del viejo maestro Zhang. Si te atreves a seguir molestándome, llamaré a la policía. El nombre de hombre era Le Tao. Dirigía una empresa y era bastante rico. Le sobraban algunos millones de yuanes.
De vez en cuando venía al mercado de antigüedades. En su opinión, Sumin era solo un vendedor de verduras. Al fin y al cabo, en la ciudad de las antigüedades no solo se vendían antigüedades. También había muchas casas de té y restaurantes. ¿Cómo se atreve un vendedor de verduras a chantajearlo? ¿Qué podría almacenarse en su caja rota? Como mucho, había repollo y zanahorias. No importaba lo caras que fuesen las verduras, él podía permitírselas. No estoy siendo irrazonable. Lo digo en serio. Sumin sonrió levemente. Lee Tao estaba furioso, y el viejo maestro Zhang, que estaba a su lado, también estaba un poco infeliz. Te di una oportunidad, no tientes a la suerte. El viejo maestro Zhang frunció el ceño. Viejo maestro Zhang, no hay necesidad de que nos enojemos con un hombre tan joven. Lee Tao dijo apresuradamente. Por favor, graben un vídeo y testifiquen por mí. Hoy le daré el dinero. Pero más adelante, llevaré este vídeo a la comisaría para buscar una explicación. No te preocupes, no hay problema. Varias personas detrás del viejo maestro Zhang sacaron sus teléfonos. Puedo compensarte, pero debería tener derecho a saber lo que perdí, ¿verdad? Lee Tao dio unos pasos hacia adelante, puso las manos detrás de la espalda y se burló. Está bien. Sumin se encogió de hombros y caminó hacia la parte trasera del coche. Abrió la puerta tras él y se giró para ver a los hombres enseñando sus brillantes dientes. Observen con atención, dijo. Tan pronto como terminó de hablar, Sumin abrió la puerta del auto. Esto es y al principio, Lee Tao no lo tomó en serio, pero cuando vio lo que había dentro, abrió mucho los ojos. El viejo maestro Zhang también estaba enojado. Pero cuando vieron lo que había dentro, quedaron atónitos. Este no era un camión lleno de verduras. Era solo un camión lleno de artefactos de jade antiguos. Lee Tao sintió que su cabeza zumbaba. Los pocos hermanos que sostenían sus teléfonos estaban atónitos. Todas estas personas eran clientes habituales de Antiques City. Aunque aún no lo habían tomado en sus manos y lo habían mirado con atención, aún tenían buena vista. Esas piezas de jade eran preciosas. El corazón de Lee Tao se estremeció. Usó el camión para tirar de un carro lleno de artefactos de jade antiguos de valor incalculable. El alboroto atrajo rápidamente a un gran grupo de personas. Al fin y al cabo, era un estacionamiento. La gente de los alrededores no pudo acercarse. Esta es la porcelana azul y blanca de la dinastía Yuan, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿La caligrafía de Wang Shizi? ¿No es este el horno oficial de vidrio arcoíris, extinto hace mucho tiempo? Esta cosa se puede vender a un precio altísimo. ¿De verdad la puso en la parte trasera del carruaje? Todos quedaron estupefactos. Algunos de ellos tragaban saliva como locos. Sin embargo, la racionalidad que les quedaba les decía que no podían hacerlo. El presidente Chen originalmente pensó que Sumin solo estaba transportando unas cuantas botellas o frascos. Al final, no esperaba que fuera algo tan preciado. Fue mucho más arrogante que la última vez que vendió melones dorados. El viejo maestro Zhang caminó hacia adelante con todo su cuerpo temblando. Joven, ¿puedo echar un vistazo? El rostro del viejo maestro Zhang estaba lleno de deseo y a Sumin se le puso la piel de gallina en todo el cuerpo. Sumin parpadeó. Este carruaje está un poco alto. ¿Puedes subir? El viejo maestro Zhang asintió rápidamente. Luego presionó sus manos contra la parte trasera del carruaje y ejerció fuerza con los brazos. Un anciano que tenía casi 80 años se subió al carruaje así como así. ¿Quién es este anciano? ¿Ni siquiera conoces a este anciano? Este anciano es el maestro más antiguo de nuestra ciudad de antigüedades. Así es, ha visto innumerables tesoros en su vida. En la industria de antigüedades del país, este anciano puede considerarse un pez gordo. Al ver al viejo maestro Zhang, la multitud que lo rodeaba se animó. Sumin estaba detrás del auto, sin saber si reír o llorar. Originalmente este era un estacionamiento por lo que no había mucha gente. Sin embargo, la noticia se difundió rápidamente. En menos de unos minutos, todo el estacionamiento estaba abarrotado. Innumerables pares de ojos lo miraban fijamente. Sumin tenía mucho miedo de que esos tipos se apresuraran a arrebatarle el auto. El viejo maestro Zhang estaba de pie en el carruaje, temblando. De repente, no supo por dónde empezar.
Viejo maestro Zan, evalúelo rápidamente. No podemos esperar más. Al ver que el viejo maestro Zan no se movió durante unos minutos, el grupo de personas de abajo comenzó a instarlo. El viejo maestro Zan se giró y asintió con pesadez. Frunció los labios resecos y cogió un cuenco de porcelana. La multitud circundante se quedó en silencio al instante. El viejo maestro Zan sacó sus gafas para leer y se las puso. Después de unos minutos, el viejo maestro Zan devolvió a regañadientes el cuenco de porcelana. Capítulo 54. Al ver las acciones del viejo maestro Zan, tanto Lee Tao como todos los espectadores a su alrededor contuvieron la respiración. Lee Tao estaba más nervioso. Si esto era falso, entonces no necesitaba pagar por ello en absoluto. Pero si fuera real, entonces sería una suma enorme de dinero. El viejo maestro Zan suspiró de repente. Los presentes quedaron atónitos y menearon la cabeza con decepción. Te dije que esto era falso. Lee Tao saltó de inmediato y señaló la nariz de Su Ming. ¿Aún quieres engañarme con productos falsos? Por suerte, el viejo maestro Zan está aquí hoy. Entonces es falso. Si es real, ¿cómo pudo ponerlo en el auto? Los espectadores de los alrededores menearon la cabeza y se prepararon para marcharse. Esta cosa es real. El viejo maestro Zan de repente abrió la boca y dijo. ¿Qué? La gente de los alrededores estaba atónita. No bromes. Lee Tao dijo apresuradamente. ¿Estás dudando de mi vista? El viejo maestro Zan frunció el ceño y miró a Lee Tao. Lee Tao negó con la cabeza apresuradamente. No me atrevo, no me atrevo. La razón por la que suspiré fue porque suspiraba por mí mismo. Mientras el viejo maestro Zan hablaba, su mirada se posó en Su Ming. Después de todos estos años, creo que soy un experto. De hecho, tú eres el experto. El viejo maestro Zan tomó con cuidado el cuenco de porcelana que tenía a su lado. Aunque este cuenco se ve un poco desgastado, es auténtico. Es un cuenco de porcelana del período de los reinos combatientes de primavera y otoño. No tiene precio. ¿Qué? Todos los que estaban abajo quedaron atónitos. El cuenco de cerámica se empezó a utilizar durante las dinastías Shang de verano y los períodos de los reinos combatientes, y sus descendientes evolucionaron lentamente. La tecnología de la porcelana azul y blanca se desarrolló lentamente durante las generaciones posteriores. Además, este no es un cuenco de porcelana usado por la gente común para comer. Es un cuenco usado por los señores feudales durante el período de los reinos combatientes. Estaba bien hecho y se ha conservado durante tantos años sin rastros ni daños. Es un milagro. El viejo maestro Zan sostuvo el cuenco y no pudo soportar separarse de él. Viejo maestro Zan, mire a los demás. Alguien abajo dijo apresuradamente. Está bien. El viejo maestro Zan ya no pudo contenerlo. Este es el verdadero trabajo de Wang Shizi. Esta es la pintura de la montaña y el río de Tangou. Los registros antiguos indican que esta pintura de la montaña y el río fue destruida hace mucho tiempo. De hecho, apareció. Este es un Buda de jade tallado en jade verde imperial. El viejo maestro Zan era muy poderoso. Podía distinguir si algo era real o falso con una sola mirada. Cada uno de ellos era real. De la emoción inicial y la incredulidad, el viejo maestro Zan se había vuelto indiferente. Ya se había acostumbrado. Estos eran los palillos de marfil de la dinastía Qin. Esta era la piedra de tinta de la dinastía Ming. Finalmente, la mirada del viejo maestro Zan se posó en una caja en la esquina. Estaba lleno de tiras de bambú. El viejo maestro Zan parpadeó y tomó uno con su mano temblorosa. ¡Ay, Dios mío! El viejo maestro Zan tenía cierta comprensión de la cultura antigua. Aunque la civilización de la corte imperial tenía una larga historia. En los 5000 años de historia de la civilización, demasiadas culturas han sido destruidas. Muchos vacíos históricos se han convertido en misterios eternos. Sin embargo, la caja de Bamboo Slips de Su Ming parecía muy informal. Resultó ser un libro perdido hace mucho tiempo del período pre-Qin que fue registrado en las ruinas antiguas. Esto complementaría enormemente el vacío de la cultura pre-Qin. Estas cosas eran completamente invaluables. El viejo maestro Zan sostenía una tira de bambú en su mano, con los ojos bien abiertos. Estaba tan emocionado que todo su cuerpo temblaba y ni siquiera podía hablar correctamente. ¿Qué ocurre?
Muchos jóvenes de la generación de abajo preguntaron apresuradamente. Incluso hubo 2 personas que querían subir al coche. Largarse. El viejo maestro Zan abrió mucho los ojos y gritó. ¿Dónde está el grupo cultural que vino hoy? ¿A dónde se fueron? Dense prisa y llámenlos. Sí. Uno de ellos salió corriendo rápidamente. El viejo maestro Zan guardó las cosas con cuidado y miró a Sumin. Hola. Eres mayor que yo. Puedes llamarme Sumin. Sumin sonrió levemente. El viejo maestro Zan asintió y se obligó a calmarse. Sumin, ¿todo esto es tuyo? Por supuesto. Sumin asintió. ¿Puedo preguntar dónde conseguiste estas cosas? El viejo maestro Zan dudó por un momento. Sumin sonrió levemente. No me conviene decirlo, pero no te preocupes. Estas cosas están bien. Sí. El viejo maestro Zan asintió rápidamente. Fui grosero. Todos quedaron estupefactos. ¿Por qué el viejo maestro Zan era así? El estatus del viejo maestro Zan en el mundo antiguo era bastante alto. El carro de Sumin estaba lleno de antigüedades costosas, algunas incluso extintas. El viejo maestro Zan había visto muchas cosas buenas. Había visto muchas colecciones de museos privados. Las cosas allí no eran menos que las de Sumin. El viejo maestro Zan se sorprendería y emocionaría, pero nunca se humillaría ni sería tan cuidadoso. ¿Qué estaba pasando? El grupo de personas se miró entre sí. El que quedó más estupefacto fue Lee Tao. Estaba acabado. Alguien que pudiera hacer que el viejo maestro Zan lo tratara con esa actitud significaba que definitivamente había encontrado un tesoro extraordinario. ¿Quién era el viejo maestro Zan? Su estatus en la industria de las antigüedades era muy alto. Pero hoy, él era como un estudiante de primaria frente a Sumin. Antes de que Lee Tao pudiera reaccionar, un grupo de personas apareció corriendo repentinamente desde lejos. Ceder el paso. Este grupo de personas tenía el pelo blanco. Parecían un poco viejos, pero su velocidad era bastante rápida. Zan, ¿dónde está lo extraordinario? No nos mientas. Un grupo de profesores con altos cargos en el ámbito académico rodeaba la parte trasera del vehículo. ¿Por qué te mentiría? El viejo maestro Zan miró a Sumin. Sumin. Puedes mirar lo que quieras. Sumin sonrió levemente. El viejo maestro Zan asintió rápidamente. Temblando, se acercó, recogió unas tiras de bambú y les dio una a cada anciano. Estos ancianos quedaron atónitos. Capítulo 55. El aire quedó quieto por unos segundos. Entonces, la docena de ancianos de pelo blanco cayeron hacia atrás al unísono. Sumin quedó atónito. ¿Por qué estáis aquí, viejos? ¿Se estaban suicidando juntos? Todos estos ancianos eran del grupo cultural. Eran profesores o eruditos. Maestro. Profesor. Los jóvenes que estaban detrás entraron en pánico de inmediato. Se apresuraron a ayudar a los ancianos. Sumin parpadeó y miró al presidente Chen. El presidente Chen pensó que era una figura poderosa. Después de pasar algún tiempo con Sumin, se dio cuenta de que solo había visto pequeñas escenas en el pasado. De hecho, no podían culpar a estos ancianos por estar emocionados. Todos estos ancianos tenían 70 u 80 años, y 2 de ellos incluso tenían más de 90 años. Habían pasado la era de la competitividad y la vanidad. Se dedicaron por completo a sus estudios. Nada del mundo exterior podía afectarlos ya. En particular, hubo algunos antiguos eruditos que estudiaron la cultura muy a fondo. Ya habían leído la historia oficial que se había transmitido desde la antigüedad y también tenían cierta comprensión de las anécdotas registradas por la gente. Lo que hacían ahora era conectar las culturas. Sin embargo, después de tanto tiempo, algunas cosas ya se habían perdido. Había muchos documentos que no se pudieron encontrar o que solo se pudieron encontrar en futuras excavaciones arqueológicas. Pero esta vez, realmente obtuvieron estos libros pre-Qin de Sumin. Esto llenaría en gran medida los vacíos de la historia. Esto podría incluso hacer avanzar la civilización de la corte imperial unos cuantos cientos de años. Después de todo, había mucha gente en el extranjero que siempre decía que la civilización de la corte imperial tenía solo 2 o 3 mil años, y la aparición de los resbalones del libro de Sumin confirmaba los 5000 años de civilización de la corte imperial.
Fue como si una persona al borde de la muerte hubiera ingerido una píldora inmortal que le hubiera salvado la vida. ¿Cómo podrían no estar emocionados? Llame una ambulancia. ¿Quién tiene agua mineral? Rápido, llévalos a un lugar sombreado allí. Todos estaban muy nerviosos. La gente que observaba desde dentro podía intuir lo que había sucedido, pero la mayoría de la gente que estaba fuera no tenía idea de lo que había sucedido. Solo vieron a los ancianos sosteniendo las cosas aturdidos por un largo tiempo antes de caer. ¿Qué está sucediendo? ¿Lo que vieron es venenoso? ¿Has leído demasiadas novelas? La gente a su alrededor empezó a discutir. En ese momento, un anciano de repente abrió los ojos lentamente. Maestro. Los pocos estudiantes que lo seguían se alegraron especialmente al ver esta escena. Maestro, ¿está bien? Estoy bien. El maestro negó con la cabeza y dijo con lágrimas en los ojos. Genial. Por fin lo encontré. No necesitas llamar a una ambulancia, estamos todos bien. Aunque llegue, no podremos irnos. El otro anciano se despertó lentamente y rápidamente detuvo al estudiante que estaba a punto de hacer una llamada. Director, ¿qué está haciendo? Los estudiantes que los rodeaban quedaron atónitos. El anciano tenía unos 80 años. Era el director de una famosa universidad. Solía caminar con paso firme y actuar con lentitud. Sus palabras no eran apresuradas ni lentas. Esta fue la primera vez que estaba tan emocionado. Justo cuando estos estudiantes estaban haciendo preguntas, otro aullido vino desde un costado, asustándolos. Otro anciano rompió a llorar. Maestro, he encontrado lo que has buscado toda tu vida. Los estudiantes que los rodeaban estaban completamente sin palabras. Vieron que los ancianos habían despertado. La generación más joven se quedó a un lado y dejó de moverse. Están llorando y riendo a la vez. ¿Qué vieron? ¿No es ese el trozo de bambú que registra la cultura de la dinastía Qin? Estos jóvenes no podían evitar pensar en eso. Después de todo, aún eran jóvenes y sus conocimientos no eran muy profundos. Había muchas cosas que no podían comprender. ¿Qué tiene escrito exactamente? ¿Por qué están tan emocionados? Un transeúnte no pudo evitar preguntar. Entre ellos, el viejo maestro Zan era el más tranquilo. Se detuvo en el carruaje y respiró hondo. Permítanme decirles una cosa. Lo registrado en estas hojas de bambú demostrará que la corte imperial realmente tiene una civilización de 5000 años. Nadie puede refutarlo. ¿Tan poderoso? Las personas que los rodeaban se miraron entre sí y no pudieron evitar respirar profundamente. Todos eran expertos en antigüedades. ¿Cómo es posible que un jugador de antigüedades desconociera la historia? ¿Cómo es posible que alguien que no conocía la historia se atreviera a jugar esto? Entonces, ¿por cuánto se puede vender esta cosa? Una persona a su lado preguntó aturdida. Tan pronto como dijo eso, un gran grupo de personas lo miró con desdén. ¿Eres tonto? ¿Cómo puedes hacer una pregunta tan tonta? ¿Cómo se puede medir algo así con dinero? No tiene precio. Si hay que medirlo por precio. El viejo maestro Zan lo pensó detenidamente. Déjame decirlo así. El precio inicial de cualquiera de ellos es de unos pocos cientos de millones. Tan pronto como el viejo maestro Zan terminó de hablar. Una de las figuras entre la multitud puso los ojos en blanco y cayó al suelo. La gente de los alrededores estaba conmocionada. ¿Por qué te desmayaste? Estás parado en medio de la multitud, pero no viste nada. No eres un erudito. ¿Cómo lo sabrían? Esta persona era Lee Tao. Capítulo 56. Lee Tao estaba abrumado por la desesperación. La magnitud de esta pérdida fue suficiente para acabar con sus finanzas por completo. Curiosamente, escondida en un rincón del vagón, había una caja al azar y poco visible que contenía unas modestas tiras de bambú. Incluso si se vendiera, no podría cubrir el costo. Este artefacto había sido transmitido de generación en generación a través de milenios. Debe tener algunas imperfecciones. Si Su Ming insistiera en que el daño fue resultado de la patada que había asestado, sería imposible de explicar. Cuando Lee Tao observó la emoción entre los pasajeros mayores y escuchó la voz del viejo maestro Zan. En ese momento, la sangre de Lee Tao brotó y se desmayó de puro terror. No podemos permitir que este individuo se vaya. Lo vi pateando el carruaje antes. De hecho, si este tesoro sufre algún daño, él será considerado responsable.
Mientras Lee Tao permanecía inconsciente, percibió vagamente las conversaciones de los que lo rodeaban. Un grupo de personas lo rodeaba. Todo había terminado. Quedó completamente arruinado. Sin decirle una palabra, Lee Tao puso los ojos en blanco y perdió el conocimiento. Después de todo el alboroto, los ancianos finalmente contemplaron una pregunta crucial. ¿Quién era el conductor? ¿Cuál era la situación? ¿Cómo pudieron guardar despreocupadamente un objeto tan valioso en un rincón? ¿Quién estaba al mando del vehículo? ¿Comprenden la importancia de estos tesoros irreemplazables? Todos los trataron con imprudencia. ¿No estás desperdiciando una bendición divina? Los ancianos los miraron con furia. Permítame aclararlo. Afortunadamente, el artefacto permanece intacto. De lo contrario, las repercusiones serían graves. En efecto. ¿Comprendes que el valor de una sola tira de bambú es incalculable? ¿Quién es el conductor? Revélate de inmediato. ¿Cómo pudo tu empleador permitirte usar un camión para transportar semejante tesoro? ¿Qué tipo de capacitación has recibido? Todos los señores mayores estaban indignados. ¿Cómo pudieron recurrir a un simple camión de reparto de verduras? Si le ocurriera algún daño, ¿quién podría asumir las consecuencias? Mira aquí. Uno de los caballeros, con mano temblorosa, leyó en voz alta la inscripción. Por Dios. Revela el lugar de enterramiento de un antiguo noble a principios de verano. Que yo sepa, permanece inexplorado. ¿Quién podría haber cometido semejante acto? Usar este vehículo para transportar un objeto de tan inmenso valor. Si se daña, sería una pérdida inmensa. Estos ancianos trataban estos objetos como si fueran sus propios nietos. Se aferraron a ellos, temblando de angustia. A decir verdad, si Su Ming solo hubiera sacado una tira de bambú, estos ancianos podrían haber peleado por ella hasta la muerte. Después de todo, su valor era inconmensurable. Cuando los presentes oyeron su discurso, todos asintieron en señal de acuerdo. Sus palabras tenían mucho mérito. Si poseyeran tal objeto, sin duda lo protegerían meticulosamente. ¿Cómo pudieron ignorarlo y tratarlo como basura? Observe el frente del vehículo, presenta claramente marcas de una colisión. Sería una tragedia si este tesoro fuese dañado inadvertidamente. Lo más crucial era que estas tiras de bambú eran solo una parte. Los estantes contenían botellas y frascos con antiguos artefactos de jade. Si alguno de ellos cayera y se rompiera, causaría una angustia inmensa. ¿Quién era el individuo que operaba el vehículo? Ciertamente está desperdiciando una bendición divina. Si yo fuera el conductor, no me atrevería a conducir esto. Es demasiado caro para mí. Su Ming miró a la gente a su alrededor y sonrió levemente. Todos estos objetos son míos. Puedo colocarlos donde quiera. Incluso si los usara como leña, nadie debería preocuparse, ¿verdad? Al oír esto, los señores mayores reflexionaron. Sus pensamientos convergieron. Si siquiera piensas en quemar esto, nos opondremos rotundamente a ti. Su Ming permaneció imperturbable. No era como si Su Ming careciera de sentido del deber nacional. De hecho, poseía un profundo sentido de responsabilidad hacia su nación. Sin embargo, fueron las actitudes de estos hombres mayores las que comenzaron a molestarlo. Estos artículos le pertenecían personalmente y podía utilizarlos como quisiera. ¿Debe prestar atención a las opiniones de los demás sobre este asunto? Incluso si él decidiera arrojarlos a la chimenea para calentarlos, ¿por qué debería preocuparle eso a alguien más? Todos ustedes son eruditos, pero ¿eso les otorga el derecho a entrometerse en la vida de alguien más? Joven, ¿estos artículos son realmente tuyos? Preguntó uno de los señores mayores, con los ojos enrojecidos. En efecto. Su Ming respondió con una leve sonrisa. Joven, por favor no bromees con nosotros. Otro hombre mayor intervino. Por extraño que parezca. Su Ming no vio la necesidad de más explicaciones. Los espectadores cercanos se mostraron aprensivos al oír su conversación. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Estaban planeando robarle? Las expresiones de estos ancianos no se habían suavizado desde que adquirieron estos artículos. ¿Podrían realmente estar considerando cometer un robo? Si los ancianos tomaran cada uno un objeto y salieran corriendo, y Su Ming no tendría ninguna posibilidad de atraparlos.
Sin embargo, al instante siguiente, la expresión de uno de los ancianos cambió bruscamente y sonrió con calidez. Joven, debo admitir que lo subestimé. Joven, le pido disculpas. Nos dejamos llevar un poco antes. Con posesiones tan valiosas a tu edad, sin duda eres extraordinario. ¿Posees algún otro tesoro? Podríamos negociar un precio justo. Todos deberían aprender de él. Miren a este joven, tan erudito a tan temprana edad. Es evidente que es un erudito. Por supuesto. Todos deberían esforzarse por imitarlo. Ahora dos de los ancianos intentaban ganarse el favor de Sumin, mientras los otros dos aprovecharon la oportunidad para impartir una lección a sus propios estudiantes. Sumin estaba completamente desconcertado. ¿No se oponían vehementemente a él hace unos momentos? La gente que los rodeaba estaba igualmente estupefacta. Su reciente agresión había sido innegable, ya que parecían dispuestos a defender la causa de estos antiguos artefactos de jade. ¿Por qué el cambio repentino de comportamiento? Su ira se había disipado, reemplazada por sonrisas e intentos de congraciarse con Sumin. ¿No tenían principios? ¿Qué eran siquiera los principios frente a estos objetos tan valiosos? En presencia de tales tesoros, los principios parecían absolutamente insignificantes. El presidente Chen, después de terminar de leer, no pudo evitar reconocer interiormente su inferioridad ante estos hombres mayores. Los espectadores se quedaron sin palabras. Su abrupta transformación de la confrontación a la adulación fue nada menos que impactante. Capítulo 57. Señor Su. El viejo maestro Zan recibió ayuda para salir del vehículo. Se acercó a Sumin a paso lento, todavía sintiendo la emoción de antes. Actuando por impulso, entró en el coche, pero ahora le dolía la espalda baja, le palpitaban las piernas y le faltaban fuerzas para caminar. El viejo maestro Zan preguntó apresuradamente. Estos artículos son de suma importancia para nosotros. ¿Consideraría vendérmelos? Estamos dispuestos a ofrecerle una suma generosa. Solo espero que no acepte ofertas de otros. Señor Su, tiene la libertad de fijar su precio. Estamos dispuestos a cumplir sus condiciones. Rápido, trae una silla para el señor Su. Es insoportable estar bajo este sol abrasador. Trae la sombrilla grande. Zan, ve a la tienda de conveniencia del barrio y compra helado, sandía fría y agua helada. Señor Su, le pido disculpas. El calor de hoy debe estar agotándolo. Señor Su, por favor, siéntese un momento en mi coche. Tiene aire acondicionado. También tengo aire acondicionado en mi coche. El grupo de ancianos casi terminó en una discusión. Sumin los observó, sin saber si reír o quedarse perplejo. Le rodeaba una reunión de septuagenarios y octogenarios. Señor Su, este artículo es sensible al viento. Es incómodo dejarlo aquí. Tengo varias cajas en el coche. Podemos guardarlas en una sola. La caja está a tu disposición. El anciano continuó. Veo algunos cuadros más aquí. ¿Le gustaría adquirirlos también? Señor Su, ¿le interesa vender el jade antiguo de su coche? Creo que tienes el coche agollado por delante. Estoy dispuesto a cubrir los gastos de la reparación. Tu coche parece un poco polvoriento. Haré que lo limpien. Sumin rápidamente agitó su mano y declinó. No es necesario. No podía soportar el entusiasmo de los ancianos. Siempre que el precio que proponga sea razonable, puedo venderle estos artículos. Sumin sonrió levemente y dijo. No hay necesidad de emocionarse demasiado. Muy bien. Los ancianos asintieron apresuradamente. Sumin sugirió. Además, puede que este no sea el mejor lugar para nuestra conversación. ¿Qué tal si buscamos un lugar más adecuado? No debes irte a escondidas. Deberíamos sentarnos en el maletero. Si te vas, ¿qué haremos? Habían trabajado duro para localizar este tesoro, por lo que necesitaban mantener a Sumin ocupado. Sumin se sintió algo impotente. Sumin rió entre dientes y dijo. No te preocupes, no me iré sin tu consentimiento. ¿Podrías indicarme dónde estacionar? Estacionaré ahí y luego podemos seguir conversando. Ciertamente. Uno de los caballeros mayores asintió y sugirió. Vayamos a mi finca. Está a solo 2 kilómetros. Acordado. Sumin asintió y cargó casualmente los artículos en el auto. Los ancianos estaban bastante preocupados por la seguridad de estos objetos.
Si Sumin no fuera el propietario, tal vez ya habrían tenido una acalorada discusión con él. El personal de seguridad de la ciudad de antigüedades ya había recibido la noticia de su llegada. Un número considerable de guardias se abrió paso entre la multitud, permitiendo al presidente Chen conducir el coche, con Sumin en el asiento del copiloto. El anciano caballero que había hablado antes ocupaba el asiento trasero y los dirigía. No tardó mucho en llegar a un amplio terreno. Poco después, apareció una camioneta. El viejo maestro Zan y los demás miembros superiores desembarcaron de la camioneta, uno tras otro. Detrás de ellos había otro vehículo que transportaba a sus estudiantes y sirvientes. Estos individuos habían traído numerosas cajas de almacenamiento y habían empacado cuidadosamente algunas antigüedades valiosas en el coche. Cargaron las tiras de bambú y entraron en la villa. Dentro de la villa, el presidente Chen se encontraba detrás de Sumin, optando por no sentarse. Señor Su, como el viejo maestro Zan y Sumin se conocían de antemano, comenzó. No tenemos intención de imponernos, pero estos artículos tienen un gran significado para nosotros. Por supuesto, no los pediremos gratis. Por favor, diga su precio y recaudaremos los fondos. El viejo maestro Zan habló con genuina sinceridad. Sumin reflexionó por un momento, frotándose la barbilla. Sinceramente, tenía poco interés en el dinero. Una vez que el dinero alcanza cierto nivel, se convierte simplemente en un número. Su principal razón para vender todos estos artículos fue que su almacenamiento ya no podía acomodarlos. Bueno, estos objetos no me sirven de nada. Estarían mejor en tus manos, así que donaré estas tiras de bambú sin costo alguno. ¿Qué? Tan pronto como Sumin hizo esta declaración, todos los caballeros mayores en la sala abrieron los ojos, al igual que los jóvenes eruditos que estaban detrás de ellos. ¿Habían escuchado mal? ¿Una donación gratuita? Si se tratara de un señor mayor, de unos 70 o 80 años, podría ser plausible, pero se trataba de un hombre joven, de unos 20 años. En la flor de la vida. Acababa de declarar que lo regalaría. Señor Su, esto no es aceptable. Un señor mayor cercano respondió apresuradamente. Estos artículos son demasiado valiosos. No podemos aceptarlos gratis. Sí. Fija un precio. Aunque tengamos que vender nuestras propiedades, conseguiremos el dinero para ti. Señor Su, no puede decidir si donar o no. Nos daría vergüenza aceptarlos. Los eruditos mayores intervinieron con seriedad. Sumin sonrió levemente y habló lentamente. Para mí, esto no son más que bambú e inscripciones que no puedo descifrar. Pero para los eruditos, son tesoros invaluables y tienen un significado inmenso para nuestra nación. Tengo una petición. Por favor, compartan los resultados de su investigación con el público. Los ancianos eruditos quedaron atónitos por un momento. Todos se maravillaron del joven. Este joven es realmente extraordinario. Puedo donar estos artículos de forma gratuita, pero tengo la intención de vender estas piezas de jade antiguas, agregó Sumin con una sonrisa. No te preocupes. Respondió el viejo maestro Zan. Si te parece bien, haremos una lista. Si nos dejas estos artículos, te garantizamos el mejor precio posible. Está bien, eso suena bien. Los detalles restantes se resolvieron fácilmente. Cuando esta docena de eruditos ancianos se reunieron, no prestaron atención a nada más. Su atención se centró únicamente en las tiras de bambú, descuidando incluso la comida y la bebida. Los asistentes de Sumin, compuestos por jóvenes y estudiantes, registraron diligentemente los detalles en un libro de contabilidad. La persona que supervisó los procedimientos fue el presidente Chen. En cuanto a Sumin, el verdadero dueño, se reclinó en el sofá y jugó ociosamente con su teléfono, y finalmente se quedó dormido después de un tiempo. Capítulo 58. Una hora después ya estaba hecho. Cuando Sumin y el presidente Chen salieron, solo el viejo maestro Zan salió a despedirlos. El resto de la gente rodeó la tablilla de bambú. Estaban obsesionados con estas bamboo slips. Viejo, no nos despidas. Nos iremos primero. Sumin hizo un gesto con la mano y subió al coche. El presidente Chen se marchó, y ellos se marcharon. No mucho después, el coche regresó al centro de la ciudad. El presidente Chen respondió a una llamada. Casualmente tenía algo que hacer. Tras despedirse apresuradamente de Sumin, regresó corriendo al banco. Sumin se estiró perezosamente.
Hizo clic en la interfaz de atributos. Granjero. Sumin nivel. LV2 experiencia. 670/1000 granja. Nivel 1 habilidad. Bendición de las plantas recibe 0,1 yuanes por segundo. Aún le quedaba algo de chile y frijoles que recoger. Además, había vides marchitas por todo el suelo. Después de encargarse de ellos, podría ganar al menos 800 puntos de experiencia. En otras palabras, podría subir de nivel en los próximos 2 días. La primera vez que subió de nivel, pudo obtener la habilidad bendición de las plantas. Entonces, ¿qué obtendría la segunda vez que subiera de nivel? Además, Sumin notó que su granja solo estaba en el nivel 1. Esto significaba que la granja podía mejorarse. Aunque Sumin no sabía cómo, si su nivel subía, la granja mejoraría. Así que tuvo que trabajar duro. Después de mucho tiempo, Sumin estaba un poco cansado. Después de dormir en la choza de paja durante 1 hora, quitó todas las vides marchitas del suelo. Felicitaciones, has recibido 50 puntos de experiencia. Al escuchar este número, Sumin se llenó de alegría. Esta vez no perdió. Echó un vistazo al chile y los frijoles y estaban a punto de madurar. Sumin se frotó la barbilla. ¿Qué iba a plantar en un terreno tan grande? Sumin hojeó las semillas y reflexionó por un momento. Al final, Sumin decidió plantar algunas uvas. Él aró hábilmente, cavó un hoyo, puso fertilizante, compró semillas y cubrió la tierra. Sumin descubrió que, aunque solo había plantado la tierra durante unos pocos días, este trabajo se realizó de una sola vez. Las uvas se han plantado con éxito. Tiempo de cosecha. 72 horas. Después de plantar todo, Sumin agregó algunos fertilizantes y agua. Todo seguía igual que antes. Recibió una notificación de que el tiempo de maduración se había acortado y la calidad de las cosechas había mejorado. Para cuando terminó, el cielo ya se había oscurecido. Para entonces, el chile y los frijoles también habían madurado. Sumin rió. Se apresuró a ir al lugar donde estaban plantados los cuernos de frijol. Desde lejos, parecía un campo de trigo. Solo al entrar pudo ver los granos que había dentro. Esto es... Sumin se paró frente a un estante para frijoles. El sistema lo generaba automáticamente. Al terminar de cosechar, desaparecía automáticamente, dejando solo vides marchitas. Sumin se quedó atónito por un momento. ¿Bolígrafo? ¿Lo que crecía en el cuerno del frijol era en realidad un bolígrafo? Sumin parpadeó, sin saber si reír o llorar. El sistema siempre lo sorprendía. Sumin extendió la mano, cogió un bolígrafo y lo observó con atención. Todo el bolígrafo era pesado. Era completamente negro y los 2 extremos eran dorados. También había una serie de letras en inglés que no reconoció. Sumin sacó su teléfono y buscó información en internet. Al terminar, abrió mucho los ojos. ¿Puede ser tan caro un bolígrafo? Resultó que todos estos bolígrafos tenían fondos limitados. Eran extremadamente caros y hechos a mano. Algunas de las puntas de las plumas eran de diamantes. En otras palabras, cualquiera de estas plumas podría comprar una casa en el centro de la ciudad. En total había 20 bolígrafos. Cada uno era diferente, pero todos eran de edición limitada sin excepción. Eran extremadamente valiosos para coleccionar. Sumin no sabía cómo el sistema podía hacer que aparecieran tantos artículos de edición limitada en el poste, pero todos los productos del sistema eran genuinos. Después de guardar el bolígrafo, Sumin se dirigió al chile que estaba a su lado. El chile no era muy alto. Sumin se agachó para observarlo más de cerca. Me resultaron muy familiares. Eran de verdad lápiz labial. Aunque Sumin no sabía mucho sobre artículos de lujo, todavía sabía sobre Hermès, Gucci y Chanel. Y estos labiales eran de edición limitada. Sumin ya no estaba sorprendido por esto. Incluso si un día un planeta surgiera de esta Tierra, no se sorprendería. Este sistema era demasiado poderoso. Aunque el lápiz labial más caro costaba solo 20 o 30 mil yuanes, había demasiados. En el estante donde estaban los frijoles, solo había un bolígrafo en cada estante. Sin embargo, de cada chile crecieron 10 pintalabios. Sumin se quitó el lápiz labial uno por uno. Recogió 50 labiales de edición limitada y los guardó casualmente en una bolsa de plástico. ¿No tiene fin? Acabo de vender un lote y llegó otro.
Su se quejó. Si alguien más escuchara sus palabras, definitivamente lo regañaría. Su arrojó casualmente los bolígrafos y el lápiz labial en la esquina de la cabaña con techo de paja y salió a limpiar las vides marchitas. Din. Has cosechado con éxito. Has ganado 50 puntos de experiencia. Din. Has cosechado con éxito. Has ganado 20 puntos de experiencia. Din. Felicidades. Has conseguido 10 puntos de experiencia. Din. Felicidades. Has conseguido 10 puntos de experiencia. Después de terminar de procesar los artículos, Su plantó más uvas. Como el terreno no era grande, la siembra fue rápida. En menos de 2 horas, limpió los 2 terrenos. En ese momento, era casi medianoche. Su encontró un mercado nocturno para comer, compró algunos bocadillos y frutas y regresó a su habitación para jugar un rato. Después de eso, cayó en un sueño profundo, exhausto. Temprano a la mañana siguiente, Su abrió los ojos. Se estiró y fue al campo a comprobar el crecimiento de las uvas. Él asintió con satisfacción. El sistema generó automáticamente un estante de uvas. Las plántulas ya habían germinado y estaban trepando. Normalmente, al plantar uvas, era necesario regarlas varias veces al día. Además, había que tener cuidado con las enfermedades y la producción. También había que tener en cuenta la diferencia de temperatura entre el día y la noche para asegurar la dulzura. Sin embargo, Su solo tuvo que encargarse de la plantación y el riego iniciales, y el resto quedó en manos del sistema. El entorno de crecimiento que proporcionaba el sistema era el más perfecto. Los cultivos en el campo necesitarían al menos 2 días más para madurar. Su no tenía nada que hacer ahora. Observó el terreno árido y decidió contratar un equipo de construcción para levantar los muros circundantes. Aunque el sistema le ayudaría a ocultarlo, todavía se sentía un poco incómodo. Capítulo 59. Después de tomar una decisión, Su ya no dudó. Se lavó y comió algo. Luego tomó las llaves del coche y empacó algunas cosas. Tenía demasiadas cosas, así que planeó vender todo lo que pudiera. Ahora, todo su dinero estaba almacenado en el banco. Su condujo hasta el banco Tianhua. Señor Su, ya está aquí. Cuando el guardia de seguridad de la puerta vio el coche de Su se acercó a saludarlo. Le dijo: Señor Su, le detendré el coche. Gracias por su arduo trabajo. Su salió del coche. Abrió la puerta trasera y estaba a punto de coger las 2 bolsas de plástico negras que había dentro. De repente, los otros 2 guardias de seguridad se acercaron corriendo. Señor Su, le ayudaremos a trasladar sus cosas. Ten cuidado, no rompas estas cosas. Su no sabía si reír o llorar mientras miraba a los 3 guardias de seguridad. Uno de los guardias de seguridad fue a detener el coche. Los otros 2 guardias de seguridad siguieron a Su con las cosas en el asiento trasero. Tan pronto como Su se dio la vuelta, la puerta del banco se abrió. El encargado del vestíbulo corrió rápidamente y dijo con una sonrisa: Señor Su, ya está aquí. Por favor. Después de que Su entró al salón, fue recibido en el segundo piso, en la sala VIP. Después de preparar un delicioso té Longjing, el encargado del vestíbulo le sonrió a Su y le dijo: el presidente Chen no está, pero no se preocupe. El presidente Chen me dijo antes que, si viene, haremos negocios con usted lo antes posible. No es nada. Los 2 guardias de seguridad colocaron 2 bolsas de plástico vieja sobre la mesa. Su sonrió y dijo: vine aquí para ahorrar dinero. ¿Dinero? El gerente del vestíbulo se quedó atónito. Su sonrió y abrió las 2 bolsas de plástico. Las bolsas de plástico estaban llenas de dinero en efectivo. Además del RMB, también había muchas monedas extranjeras. El encargado del vestíbulo se quedó atónito por un momento y miró a Su confundido. Con su estatus, Su sí tenía la capacidad de ganar tanto dinero. ¿Pero por qué tenía tantas divisas? ¿Podría ser que estas monedas extranjeras fueran falsas? Esto era absolutamente imposible. El señor Su tenía cientos de millones de dólares en su tarjeta bancaria y poseía terrenos valorados en 10.000 millones. Por lo tanto, no necesitaba dinero falso. Aunque el gerente del vestíbulo estaba muy confundido, no se atrevió a preguntar. Si enojaba a Su el presidente Chen definitivamente le daría una lección.
No te preocupes, enviaremos a alguien para hacerlo inmediatamente. Con eso, el gerente del vestíbulo llamó a 2 empleados del banco y comenzó a contar el dinero. La gente común tenía que hacer cola para hacer negocios, pero Su Ming solo esperó menos de 10 minutos. Señor Su, este dinero en efectivo asciende a 123,5 millones de yuanes. El gerente del vestíbulo dijo con una sonrisa. Ya hemos depositado el dinero en su cuenta. Está bien. Su Ming asintió y dijo. Disculpe la molestia. El gerente del vestíbulo dijo apresuradamente. Es un honor. Después de salir del banco, Su Ming se dirigió a la mansión Wanding. Era el edificio comercial más grande de la zona, y también el lugar de comercio de artículos de lujo más grande de toda la ciudad. Después de estacionar el auto, Su Ming sacó una bolsa de viaje desgastada del maletero. Esta era la bolsa de viaje que Su Ming usaba cuando estudiaba. Originalmente era negra, pero tras muchos años de uso, se había vuelto un poco blanca. Todos los que podían entrar y salir de este edificio vestían ropas preciosas. Mucha gente frunció el ceño levemente cuando vieron a Su Ming, que vestía un conjunto de ropa normal y sostenía una vieja bolsa de viaje en su mano. Algunas personas incluso pensaron en las escenas de robo en las películas. Sintieron que Su Ming abriría la bolsa de viaje más tarde y sacaría un cuchillo para robar a otros. A Su Ming no le importaron las miradas extrañas que lo rodeaban. Su Ming tomó el ascensor hasta una tienda especializada en bolsas de reciclaje. Hola señor. Una guapa vendedora estaba en la puerta y miró a Su Ming con curiosidad. Señor, este es el lugar para las bolsas de reciclaje. ¿Qué hace aquí? Estoy aquí para vender bolsas. Su Ming parpadeó. Lo siento, señor. Solo queremos artículos de lujo. Su bolso está un poco viejo, así que no lo aceptamos. La vendedora estaba un poco avergonzada. Señor, no es que lo menospreciemos. No aceptaremos tu bolso. Es un poco viejo. Podría romperse en cualquier momento. Su Ming se quedó atónito. No vendo esta bolsa. Vendo el empaque a la bolsa. Así es como es. La joven se quedó atónita por un momento. Pase, señor. Espere un momento. Busco a un experto. Está bien. Su Ming asintió y tomó su vieja maleta. Tras entrar, se sentó en el sofá. No mucho después, un joven se acercó. Señor, escuché que quiere vender bolsas. En el pecho del joven colgaba un cartel que decía aprendiz de tasador. Obviamente, la gente de la tienda no creía que Su Ming pudiera sacar una bolsa tan valiosa. Probablemente era falsa. Es posible que incluso él haya robado esta bolsa. Por ello, la dependienta encontró un aprendiz de tasador sin experiencia. Sí. Su Ming sonrió levemente y abrió su bolso. Sacó uno y lo arrojó con indiferencia sobre la mesa. ¿Cuánto crees que se venderá este bolso? El joven en realidad no le prestó mucha atención. Esto se debió a que esa persona ya había visitado su tienda anteriormente. Algunas personas robaban los bolsos de otras personas para venderlos. Algunas personas también coleccionaban bolsos falsos de alta calidad, con la esperanza de venderlos como si fueran auténticos. Todas estas personas fueron capturadas o expulsadas sin excepción. Pero cuando vio la bolsa de Su Ming, quedó atónito de inmediato. La bolsa era blanca y de tamaño pequeño, pero su color exterior no reflejaba la luz, como la leche. Fue una edición limitada lanzada por una marca de lujo hace unos años. La superficie del bolso estaba patentada. El material y la artesanía de este paquete eran naturalmente de primera clase, pero la superficie era el punto de venta de este paquete. Había oído que muchas celebridades famosas habían comprado este bolso. No esperaba ver una bolsa con sus propios ojos hoy. El joven tragó saliva y se apresuró a acercarse. Se sentó frente a Su Ming y se puso un par de guantes blancos. Recogió la bolsa con cuidado. La mano de obra, el logotipo de la marca, el número de serie y todos los demás detalles eran perfectos. Este bolso era auténtico. Señor. El joven dudó un momento y preguntó. ¿Tiene una factura de esta bolsa? Sí. Su Ming asintió. La factura está en el entrepiso de esta bolsa. Capítulo 60. La expresión del hombre era natural y respondió tan rápido. El joven quedó atónito. Este hombre era o bien un hombre rico y discreto o bien un ladrón experimentado. Al decir esto, su expresión era tranquila, sin señales de pánico.
Incluso tenía la factura. Sumin naturalmente sabía lo que estaba pensando el joven. El dependiente simplemente tenía miedo de robarle el bolso a otra persona y venderlo. Sin embargo, a Sumin no le importó. Después de todo, era normal que los empresarios estuvieran tan alertas. Si robó el bolso, la policía tendría que devolverlo como bien robado cuando resolvieran el caso en el futuro. También perderían mucho dinero. Al fin y al cabo, esto le fue dado por el sistema. La factura en la bolsa registraba claramente el momento de la compra. En la factura también figuraba el nombre del comprador y su tarjeta de registro. Las cosas que le dio el sistema definitivamente no estarían mal. El tasador abrió cuidadosamente la bolsa y sacó las facturas y otros objetos. Tras verificarlos uno por uno, comprobó que todos eran auténticos. Bajó mucho la guardia y miró a Sumin con una mirada mucho más cálida. Todavía no me he presentado. Mi apellido es Zhang. Puedes llamarme Zhang. Zhang Lei dijo con una sonrisa. Mi apellido es Su. Sumin sonrió levemente. Señor Su, podemos aceptar su bolso. Si fuera un bolso normal, podría fijar el precio, pero se trata de una edición limitada y poco común. Los tasadores no tenemos derecho a fijar el precio, así que debemos consultarlo con el gerente. Zhang Lei continuó hablando respetuosamente. Está bien, no hay problema. Yo tampoco tengo prisa. Sumin sonrió levemente. Está bien, por favor espere un momento. Tras decir eso, Zhang Lei se levantó y corrió a toda prisa hacia un lado. Poco después, una mujer de unos 30 años se acercó. Esta mujer tenía una figura muy atractiva y una apariencia exquisita. Su leve sonrisa inspiraba una profunda intimidad. Hola, soy el gerente de esta tienda, Chen Xiaoyu. Hola, mi nombre es Sumin. Ambos se dieron la mano y se sentaron. El precio actual de su bolso es de aproximadamente 1,25 millones. No sé si está satisfecho con este precio. Si no, podemos hablarlo de nuevo. Bueno. Sumin sonrió. No me importa el precio. No me importa cuánto se puedan vender. Solo quiero venderlos cuanto antes. Ocupan demasiado espacio. Está bien. Chen Xiaoyu sonrió dulcemente. Transferiremos el dinero a tu cuenta de inmediato y esperamos nuestra próxima reunión. Espera un momento. Sumin agitó su mano. La expresión de Chen Xiaoyu cambió cuando escuchó eso. ¿Iba a aumentar el precio? Está bien. En cualquier caso, este tipo de cosas no eran raras. De hecho, esta vez traje algunas bolsas conmigo. Sumin parpadeó. Señor Su, somos fuertes. Chen Xiaoyu estaba muy confiada, pero cuando Sumin abrió su desgastado bolso de viaje, se puso de pie inmediatamente, con los ojos brillantes. ¿Estas eran todas las bolsas que Sumin quería vender? Chen Xiaoyu había trabajado en esta área durante más de 10 años. No sabía cuántos bolsos caros había tasado. De lo contrario, no habría podido llegar a gerente. Con un movimiento casual de la mirada, pudo ver que todos los bolsos que había en el interior eran de edición limitada. Incluso vio algunos bolsos Louis Vuitton que habían sido coleccionados por coleccionistas y que ya no se podían comprar en el mercado. La bella gerente no pudo evitar tragar saliva. Señor Su, ¿quiere vender todas estas bolsas? Chen Xiaoyu preguntó con incredulidad. Así es. Sumin asintió. La verdad es que no tengo espacio en casa. Échale un vistazo. No me importa cuánto se puedan vender estas bolsas. Está bien, siempre y cuando puedas aceptarlas. Bueno. Chen Xiaoyu estaba aturdido. ¿Podría ser que usted sea la legendaria persona rica oculta? Escuche la razón por la cual vendió las bolsas. No había dónde ponerlos en casa. Escucha, ¿es esto lo que diría una persona normal? Ella había trabajado en ese rubro por muchos años, y la mayoría de las personas que venían aquí a vender sus bolsos habían fracasado en sus negocios y necesitaban dinero. A algunos les gustaba lo nuevo y les disgustaba lo viejo. No les gustaba lo que tenían y querían reunir dinero para comprar uno nuevo. Esta era la primera vez que escuchaba una razón así para no tener dónde guardarlo. En cuanto a si el negocio de Sumin había fracasado o no, Chen Xiaoyu ni siquiera pensó en ello. Porque estos ojos no podían engañar a la gente. Por la forma en que Sumin estaba sentado allí, claramente no se puso esas bolsas en los ojos.
Era obvio que lo que dijo Sumin era verdad. Estas cosas son un estorbo. Me molestan solo con verlas y quiero deshacerme de ellas cuanto antes. Si no fuera porque son muy caras, las habría tirado a la basura. Los ojos y la expresión de Sumin estaban claramente llenos de estas palabras. Chen Xiaoyu estaba a punto de dudar de su vida. Ella respiró profundamente y exhaló lentamente. Todavía tengo algo que hacer. Date prisa, por favor. Sumin miró la hora y arrojó casualmente su bolso sobre la mesa. Chen Xiaoyu se levantó de un salto inconscientemente. No soportaba ver esas bolsas tiradas sobre la mesa de esa manera. Habían varias bolsas que tenían incrustaciones de diamantes. Especialmente el bolso que se lanzó hace 30 años. El cuerpo y el asa del bolso estaban incrustados con diamantes. Ya no se podía comprar en el mercado. Siempre que se caiga un diamante, el precio de este bolso se reducirá considerablemente. Gerente Chen, ¿qué le pasa? Sumin parpadeó y preguntó. El gerente Chen no supo qué decir. Estoy bien. Eres demasiado rico. Admito la derrota. Eres el tipo de persona en las leyendas que nunca mira el precio de las cosas, solo se fija en si le gusta o no y compra lo que quiere. Entonces podrás adquirir un montón de lujos en casa, que ni siquiera recuerdas cuando los compraste, simplemente piensas que ocupan demasiado espacio y estás listo para venderlos. Ella pensó que solo podría ver este tipo de personas ricas en las películas, pero no esperaba encontrarse con ellos en la vida real. Como dueño del bolso, si él no lo lamenta, ¿por qué debería hacerlo yo? Chen Xiaoyu, todavía eres demasiado joven. Chen Xiaoyu respiró hondo y exhaló lentamente. Reprimió la emoción, se puso los guantes y sacó las bolsas una a una con cuidado. Cada bolsa contenía una factura, así como algunos contratos de compra y tarjetas VIP que se habían firmado en ese momento. Estas cosas eran todas nuevas. Chen Xiaoyu estaba aún más segura en su corazón. Esta persona era definitivamente el tipo de persona que no miraba el precio al comprar cosas. Después de comprarlo, lo guardó tranquilamente. Nunca lo usó, no podía pensar en apreciarlo y definitivamente no lo sacaría para presumir. De lo contrario, ¿por qué la factura sería la misma que la nueva? El color de estas cosas no cambió. Chen Xiaoyu estaba extremadamente nerviosa, temerosa de que sus ojos la estuvieran engañando. Llamó a todos los tasadores superiores de la empresa. Sumin se sentó solo en el sofá, bebiendo té y jugando aburrido. Un grupo de tasadores experimentados de la industria, con lupas y guantes, cada uno de ellos examinando cuidadosamente bolsa tras bolsa. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.